Bien, hoy día vamos a dar el primer acercamiento al tema de trazo de carreteras, ¿ya? Para eso empezamos con las curvas circulares simples. Listo. Curvas horizontales. Acá una breve introducción. Los tramos rectos llamados tangentes de la mayor parte de las vías terrestres de transporte, tales como carreteras, vías férreas y tuberías, están conectados por curvas en los planos tanto horizontal como vertical. Una excepción es el caso de una línea aérea de transmisión eléctrica en la que se emplea solo una serie de tramos rectos con cambio de rumbos directos en algunas de las torres. Las curvas usadas en planos horizontales para conectar dos secciones tangentes rectas se llaman curvas horizontales. Se usan dos tipos, arcos circulares y espirales. Ambos se trazan fácilmente en el campo con equipo topográfico estándar. Una curva simple es un arco circular que conecta dos tangentes, es el tipo usado con más frecuencia. Una curva compuesta se compone de dos o más arcos circulares tangentes entre sí, con sus centros en el mismo lado del alineamiento. La combinación de una tangente de corta longitud de menos de 30 metros que conecta con dos arcos circulares con centros en el mismo lado se llama curva mixta. Una curva inversa consta de dos arcos circulares tangentes entre sí con sus centros en lados opuestos del alineamiento. Las curvas compuestas, mixtas e inversas no son apropiadas para carreteras modernas de alta velocidad, los sistemas de transporte rápido y el tránsito ferroviario, y deberán evitarse si es posible. Sin embargo, en ocasiones son necesarias en terreno montañoso para evitar pendientes excesivas o cortes y rellenos muy grandes. Las curvas compuestas a veces se usan en las rampas de entrada y salida de las autopistas y de las carreteras interestatales, aunque generalmente las curvas de alivio son una mejor elección para estas situaciones. Las curvas de alivios son convenientes especialmente en los sistemas de vías férreas y de tránsito rápido para aminorar el cambio repentino de curvatura en la unión de una tangente y una curva circular. Una curva espiral constituye una excelente curva de alivio porque su radio disminuye uniformemente desde el infinito en la tangente hasta el valor de la curva que conecta. Las espirales se usan para unir una tangente con una curva circular, una tangente con otra tangente, espiral doble, y una curva circular con otra curva circular. Les dejo en el aula virtual el documento con un video que habla sobre una de las vías más importantes de transporte en el Perú, ¿no? Que es la carretera marginal, la carretera central. Luego, esta lámina que dice que hay una carrera que se llama Ingeniería Civil y Ambiental, lo que les quiero decir es que ya en estos tiempos llega un punto donde ya no todo tiene que ver solamente el contexto técnico, sino que el diseño que se haga y la construcción que se ejecute en función a ese diseño debe estar en armonía con el medio ambiente, debe causar el mínimo de impactos negativos y tratar de buscar impactos positivos, ¿no? Es a tal punto que me parece que esta universidad de Perú existe esta carrera, Ingeniería Civil Ambiental, en otros países de hecho que hay, ¿no? Incluso acá cerca en Chile ya hay estas carreras que son bastante fuertes, ¿no? Luego, en el contexto peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de emitir el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras en su versión actual 2018, el cual ustedes pueden descargar desde la página, y también se lo voy a adjuntar en la sesión
número 6 en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, hablando de conceptos, de manera general, una carretera se puede concebir como un sistema que logra integrar beneficios, convivencia, satisfacción y seguridad a sus usuarios, que conserva, aumenta y mejora los recursos naturales de la tierra, el agua, el aire, y que colabora en el logro de los objetivos del desarrollo regional, agrícola, industrial, comercial, residencial, recreacional y de salud pública. En forma particular, el diseño geométrico de carreteras es el proceso de correlación entre sus elementos físicos y las características de operación de vehículos, mediante el uso de las matemáticas, la física y la geometría. En ese sentido, la carretera queda geométricamente definida por el trazado de su eje en planta y en perfil, y por el trazado de su sección transversal. El diseño geométrico en planta de una carretera o alineamiento horizontal es la proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes enlazados entre sí entre curvas. Lo que nos quiere decir esto es como nosotros vamos ahorita a abarcar el tema de curvas circulares horizontales. Lo que nos quiere decir es que si ustedes pueden pensar en una vía en el espacio, ustedes saben que una vía tiene tramos rectos, tiene curvas horizontales a la derecha, a la izquierda, tiene curvas verticales hacia arriba o hacia abajo, es decir, se mueve en el espacio, como la trayectoria de una mosca al volar, ¿no? Pero nosotros vamos a ocuparnos ahora en la proyección de esa trayectoria en el plano horizontal, solamente en planta, solamente curvas circulares en planta en esta sesión. Listo. Ahora seguimos con los conceptos. Curvas circulares simples. Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas, confirmando la proyección horizontal, conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales. Ya. Es mejor ver un gráfico antes de ver estos conceptos. Para que sea más cómodo, vamos a ver unas imágenes. Vamos a hacer el gráfico en CAD, de tal manera que ustedes también ya tienen la técnica en el AutoCAD para que hagan sus respectivos trabajos. ¿Ven el CAD? ¿Me confirman? Sí, se ve, profesor. Ya. Un momento. A ver. Vamos a ver. Vamos a abarcar ese tema. Ya, miren, lo que tenemos es, por ejemplo, en las vías, uno puede tener un tramo de... Uno puede tener un tramo de carretera, un tramo recto puede ser, un tramo recto de unos 50 metros, y por acá puede haber un cambio de dirección de esa carretera, ¿no? Puede ser de una distancia también, digamos, de 200 metros. Ya está, ¿no? Listo. O mejor de 100 metros. Ya. Entonces, otra vez. Tenemos un tramo recto de carretera. Un tramo recto es lo que mencionamos como tangentes. Un tramo de vía tiene, o una carretera, un diseño, tiene tangentes y curvas, ¿no? Entonces acá hay una tangente que, digamos, vamos a escribir 100 metros.
está. Acá hay un cambio de dirección que voy a colocarle 200 metros. Ya está. Ahora, en este quiebre va a haber una curva, como también en el gráfico que voy a dibujar ahora. Por ejemplo, en este punto se llama PI, es lo que conocemos como PI. Es un punto de intersección. Este punto es un PI, ¿ya? Ahora nosotros nos vamos a concentrar en la curva que se va a encontrar acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es que esta curva va a tener un radio de 100 metros, ¿ya? Esta curva va a tener un radio de 100 metros. Ya, que esta curva tenga un radio de 100 metros, por ejemplo. Voy a hacerlo mediante un círculo que tangente a dos puntos. Pongo un punto, pongo no, este no es. Ya, entonces este es el tramo de la carretera. Acá hay un punto de intersección, esto es un PI, y dentro de este PI va a haber una curva. Esa curva va a tener un radio de 100 metros. Voy a hacerlo con el comando C, círculo, la opción tangente, T. Voy a poner que sea tangente a esta línea, tangente a esta otra línea, y le voy a colocar un radio de 100. Enter, ahí está. Listo. Entonces voy a quedarme con la curva correspondiente. Entonces, ahora, acá ya empiezan a aparecer los conceptos. Primero hemos hecho PI, punto de intersección de las tangentes o vértice de una curva. Ahora nos vamos a ocupar de PC y PT. PC es principio de curva, punto donde termina la tangente de entrada y empieza la curva. Entonces, esto es la tangente de entrada, ¿no? Pero la tangente en sí solo es el tramo donde está la vía, ¿no? La vía viene por esta tangente, termina la tangente e ingresa a la curva que está a la derecha. Esta otra línea ya no pertenece en sí a la vía. Como estamos diciendo, nos vamos a ocupar del PC, el principio de curva, el punto donde termina la tangente de entrada y empieza la curva. Listo. Entonces miren. Un momento que mi perro quiere responder las preguntas. A ver. Entonces. Listo. Ya, este punto de intersección es el PC. Voy a colocarle con un círculo. Un círculo de radio 2. Ya está. Esto va a tener que ser un poco más grande tal vez. Voy a poner en tamaño 4. Ya está. Este es el PI. Ahora voy a indicar el PC. Principio de curva. Entonces, este es el principio de curva. Luego nos vamos a fijar en el PT, principio de tangente, punto donde termina la curva y empieza la tangente de salida. Obviamente se va a encontrar en esta parte.
Este punto es el PT. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros elementos? Hay un punto centro, ¿no? Esta curva tiene un punto centro. Y va a ser el siguiente. El punto centro es perpendicular a la tangente. El punto centro es perpendicular a la tangente. Entonces, esta línea es la tangente, es perpendicular, está a 90 grados. Está a 90 grados. ¿Ya? El ángulo entre ambos es 90 grados. Entre la tangente y el radio, para hallar el centro, son perpendiculares.